Siempre con gusto. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes y a la audiencia que nos acompaña. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Espero que el día de hoy, compañeros de mesa, no vengan con un lenguaje tan codificado y que podamos entendernos. ¿De acuerdo, Pues, carnalitos? órale, carnalito, va derecha la flecha. De una vez Ya vamos vas, a ya vas, ver, carnal. ¿eh? Ya vas. Ya vas, carnalito. Empiézale pues, Arturo Cano, con cómo ves todos estos temas, cómo viste al Cachas y al Hoyos, el Hoyos, Gustavo de Hoyos Walter, el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que también le dio retweet al Cachas y mencionó esto, lo de codificar el mensaje. ¿Qué opinas, Arturo? Ya, pues, yo creo que no solo le dio retweet, lo recomendó Sí. para sus amigos empresarios como capaz de lograr que los empresarios sepan cómo hablar con sus colaboradores, así los llaman, ¿no? Uh-huh. Pero me despertó varias preguntas cuando los líderes empresariales, que parece ser son los principales líderes de la oposición en este momento, hablan con los dirigentes de los partidos políticos, ¿también necesitarían un traductor de este tipo? Alguien Claro. que les enseñe a utilizar el lenguaje de los políticos, a saber cómo convencer a Alito, a Jesús Zambrano, a Marco Cortés. Digo, ya se ha dicho mucho sobre este episodio de este desafortunadísimo artículo. Pues yo solamente reiterar que, bueno, pues ahí vemos con toda claridad una de las razones por las que el bloque opositor no puede conectar con sectores muy amplios de la población, porque simplemente los considera como personajes que no tienen la capacidad de tener expresiones idiomáticas distintas o que solamente responden a un estereotipo, ¿no? Pues lamentable por donde se le vea y dio lugar a muchas risotadas Uh-huh. en medio de un panorama preocupante de esta recta final de la elección a la que llegamos con violencia en contra de los candidatos, como se ha registrado desde que arrancaron las campañas, con ya la muy desatada guerra de encuestas, y ahora con las declinaciones de candidatos que de por sí no tenían intenciones de buscar los cargos para los que fueron postulados por sus partidos, sino de esperar el momento adecuado para declinar a favor de quien sí tenga posibilidades para vencer a Morena, sobre todo en comicios estatales. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, ¿por qué necesitarán la élite empresarial esa especie de traductor instantáneo, así como esos aparatos que dicen que hay en los que tú hablas en tu idioma y lo traduce al idioma que seleccionaste para que el otro escuche en ese idioma del otro personaje? ¿Por qué los empresarios necesitarán una especie de traductor para hablar la jerga, el cuasi dialecto de los barrio bajeros, de la gente que no tiene ese nivel de ellos, la élite empresarial? ¿Por qué se habrá dado esta búsqueda del traductor del lenguaje de las élites hacia los segmentos de la pirámide socioeconómica más abajo, según ellos, en términos socioeconómicos y lingüísticos? Pues básicamente porque nunca les ha interesado acercarse ni conocerlos. Para ellos, la única relación que parece que entienden es la de patrón a subordinado. Y este artículo lamentabilísimo de creo que es Eduardo Cacha, lo Ajá. único que refleja es esa profunda desconexión que existe entre algunos personajes de las élites empresariales y el resto de México. Ellos viven en el país que creen que es el real, de ellos se mueven en sus propios círculos y asumen un patrón de conducta que les lleva a pensar, como bien dice Arturo, que los trabajadores, por ejemplo, porque la recomendación que se hace
es para que se puedan los empresarios comunicar con sus trabajadores. Ellos viven en la idea y en la certeza de que les hacen un favor a los trabajadores al darles empleo y al pagarles un sueldo. Y ellos viven en esa idea de que todo lo que tienen lo merecen como por algo, no sé si por arte de magia o por una cuestión cuasi divina. Al final del día me parece, como te digo, muy lamentable este artículo, porque lo que refleja, además de esta desconexión, es que justamente están hablando a partir de la parte superior de la desigualdad que personajes como Gustavo de Hoyos, por supuesto, y la Coparmex y otros grupos empresariales han provocado en México. México es un país con una desigualdad de las más grandes y profundas en el mundo. Y bueno, pues a mí lo que me queda claro es que además de que habría que revisar si esto se puede interpretar como una especie de coacción al voto, porque el llamado que hace Gustavo de Hoyos en un video que difunde posterior a esta, o dentro de la polémica por este artículo, a mí lo que me llama la atención es esa, híjole, ¿cómo llamarle? Pues si pagaron por una asesoría o si creen que necesitan un traductor de esa manera, pues qué desperdicio de dinero, porque más allá de que parece que ese artículo publicado en Reforma se quedó como en la idea, el autor se quedó en la idea de que Pepe el Toro, Chachita, La Chorreada, La Guayaba y La Tostada viven todavía y andan por ahí en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es que si la idea es tratar de promover el voto en contra del partido del presidente López Obrador, pues la lleva muy cuesta arriba, porque estos personajes de los que hablamos ahora, Arturo, Julio, pues son parte de ese grupo que desde hace casi 3 años se han dedicado a insultar, a calificar de fanáticos, de analfabetas, de un montón de adjetivos denostativos en contra de los que simpatizan con la 4T. Y son eso, qué paradójico, qué paradoja les enfrentan ahora, cómo da vueltas la vida, porque ahora con este artículo y estas recomendaciones y la necesidad de entenderlos y bajarse a su nivel, según ellos, pues van a tener que convencer de que voten por ellos y por lo que representan, los mismos a los que han insultado. Entonces, pues, ni modo, pues por la boca muere el pez, Julio. Vaya que por la boca muere el pez, en este caso, el pez autodenominado el Cachas, porque bueno, Eduardo Casia, él mismo hizo esa concesión en cuestión de alias para sentirse más barrio, más popular, y él mismo se puso en su texto Eduardo, el Cachas Caxia. Arturo Cano, estamos a 10 días ya de la hora de las urnas y del depósito del voto en ellas. Uno de los rasgos distintivos de este periodo, Arturo, te pregunto, está siendo la violencia política y qué significado puede tener si es que hay algo más allá del encono directo contra los desafortunadamente destinatarios de esta violencia criminal, pero te pregunto si crees que hay un entorno o un mensaje rumbo a las elecciones más pernicioso con esta violencia política, Arturo. Julio, para referirme al tema anterior, sí. Déjame meter un poco de desorden porque me faltó decir algo. Creo que este texto y esta polémica a propósito del texto del Cachas viene a refrendar que cierta porción de nuestras élites es muy dada a caer en brazos, a entregarse en brazos de charlatanes. Ahí está el caso de Nexium y los cursos que una buena porción de las élites de las que no está exenta la élite morenista, pues tomaron con ese charlatán. Uh-huh. Y no deja de ser paradójico que quienes promuevan a este tipo de charlatanes, como el caso del expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, sean los mismos que se burlan de la manera de hablar del presidente López Obrador. Se burlan de su manera de hablar todo el tiempo y ellos mismos están buscando desesperadamente la manera o el lenguaje para poder hablarle al pueblo. Esa es una paradoja muy curiosa. En el tema de la violencia, Julio, me puse a revisar algunas de las cifras y no quiero con lo que voy a decir minimizar, por supuesto,
ninguno de los crímenes que han ocurrido en esta temporada. Todos son importantes, todos merecen la denuncia, todos merecen una respuesta de la autoridad, una investigación y que se encuentre a los culpables y se les castigue. Pero si uno hace una búsqueda simple y pones elecciones violentas, te va a salir un encabezado que publicó Financial Times diciendo la elección más sangrienta desde 2018. Lo reprodujeron un montón de medios porque lo publicó Financial Times. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es la primera elección equivalente desde 2018. Y en segundo lugar, la fuente es una empresa consultora que hace este recuento y que en el año 2018 terminó su recuento del periodo electoral con 112 asesinatos de políticos, contando desde el 8 de septiembre de 2017 al 1 de julio de 2018, es decir, desde que comenzó de manera formal el proceso electoral hasta el día de los comicios. 112 asesinatos hubo en 2018. Por desgracia, este año para el periodo equivalente, y aunque todavía faltan algunos días para que finalicen las campañas y para ya los comicios, van 84 políticos asesinados. Entonces, no quiero decir con esto que el gobierno actual puede tener una defensa. Bueno, pues hubo más violencia en el pasado. Esa no es una solución, no debería presentarse ninguno de estos hechos. Lo que no veo es los datos, las cifras que puedan sustentar esa afirmación de que estamos en la elección más sangrienta. Por desgracia, hemos tenido etapas tan sangrientas y difíciles desde que Felipe Calderón decidió lanzar su guerra contra el narcotráfico. Bueno, pues no hemos podido salir de esa espiral de violencia. Lo distinto, si revisamos ya los datos con más detalle, es que quizá ahora sean entidades distintas en las que ocurren la mayor parte de los crímenes. En el 2018 se concentraron, según las notas que revisé hace un rato, en Veracruz y Guerrero, y ahora parece que Guanajuato está encabezando estos números como encabeza las cifras generales de homicidios en el país. Entonces no veo este ingrediente como algo nuevo, sí lo veo como una herramienta que están usando sobre todo desde el flanco opositor para subrayar las fallas que ha habido en esta promesa del gobierno federal de que iba a proteger, cuidar a los candidatos de cualquier partido en esta elección. Gracias, Arturo. Bienvenido, Jorge Meléndez, que ya está aquí con nosotros, integrado a la mesa. Julio Hernández, Astillero, disculpa, pero el internet acá falla un día sí y otro también. El señor Slim gana más, pero el servicio es malísimo como otras cosas. Sí, así nos sucede a todos, Jorge. Claro que sí, gracias por estar con nosotros en esta mesa. Y bueno, antes ya hablaron tanto Arturo como Arturo Cano, como Alberto Nájar, hablaron de pues este tema del artículo del Cachas, publicado en el diario Reforma, Eduardo Casia. ¿Qué opinas sobre el uso de ese lenguaje que supuestamente es una especie de codificación del mensaje para llegarle a las clases populares? Primero que desde el más allá, si existe el más allá, y hay espíritus como el de Carlos Monsiváis, debe estar riéndose mucho y anotándolo en Por mi madre morimos. Porque este señor no tiene idea. A lo mejor vio una mala película, porque había buenas películas de los años 60 del cine mexicano, y entonces cree que los personajes que él considera a sus empleados, obreros o no sé qué, hablan así.
Y bueno, además el habla es algo que evoluciona muy rápidamente. La gente piensa que como hablaban nuestros padres, nosotros íbamos a hablar, y nosotros pensamos que nuestros hijos hablan como nosotros y no entendemos nada. Bueno, acuérdate que una palabra güey se puso de moda hasta en la iberoamericana y en la náhuatl, y entre las mujeres se decían, ¿qué hubo, güey? ¿Cómo estás, güey? Bien, güey, y tú, güey, etcétera. Se güeyaban por todo. Entonces, este señor Cacha, o el Cachas, no entiende nada, y todo el mundo lo ha atendido. El señor Gustavo de Hoyos quiso hacerlo viral y lo logró. Lo que pasa es que la viralidad que logró fue una cantidad de memes y hasta caricaturas como la de Hernández, en donde un ricote le dice a su empleado algo y este le dice, no mames, ¿no? El ricote con la cachucha gente hacia atrás, vestido al estilo clásico de frac y corbata de moño. Con la cachucha, con la cachucha al revés. Bueno, ahora ya no usan ni cachucha. En una época eso era un signo de rebeldía, incluso entre los grupos de rap. Ahora ya hasta se pelan y se pintan de morado, ¿no? Entonces, creo que es una total mala idea de qué son los obreros. Este cuate que se dice antropólogo social, que es antropólogo del mercadeo, pues debe ir a algún mercado popular para ver cómo hablan los mexicanos, que hablan de otra manera. Debe leer a Lourdes Ruiz, la Alburera de Tepito, o El arte de insultar de Héctor Anaya, que es un librazo entre cómo se insultan, incluso entre la gente de la intelectualidad. Y ahí en ese libro dice que Salvador Díaz Mirón decía que el humorismo es lo más alto en el lenguaje, y este cree que lo más alto en el lenguaje es pues lo elemental, y eso es una vulgarización. Bien. No quisiera hablar más de este sujeto porque me parece que refleja cómo están dirigiendo ese periódico Reforma. Fíjate que los que hacían Fray Bartolomé, que eran ingeniosos, ahora le dicen que los señores que no quisieron ir a un debate al periódico El Norte, que tú también comentaste, del PRI y del PAN, están manejados por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, digo yo, entonces ya López Obrador no solamente maneja a varios partidos, que sí lo hace, sino hasta el PRI y el PAN, subrepticiamente, pero lo hace, según Fray Bartolomé, no según yo. Y yo digo, pues este señor ya se volvió loco, o ya cachó algo, porque el señor Eduardo no cacha ni maíz paloma, como dicen los barrios. Muy bien, gracias Jorge. Alberto Nájar, estábamos hablando con Arturo Cano acerca pues de la violencia política, el significado, el riesgo. ¿Qué piensas sobre este tema que creo que está permeando y está, a pesar de las cifras, pero me parece que está muy, muy impactante este tema? ¿Qué piensas, Alberto Nájar? Mira, realmente es fuerte, porque no podemos desdeñar que una buena parte del país está en manos, o por lo menos tiene una presencia importante de bandas de delincuencia organizada, unas más violentas que otras. Ciertamente coincido con Arturo en el sentido de que
Pues sí, es una jornada muy fuerte, pues sí, grande. Hay una cantidad importante de amenazas y también una cantidad importante de candidatos asesinados, pero no se compara con otros procesos electorales. Como bien decía Arturo, el inmediato anterior fue todavía más sangriento. La diferencia, claro, está en que en el escenario actual es ligeramente distinto al que ocurría en 2018. Ahora existe de nuevo esta narrativa esta idea de crear, una narrativa de que hay un desgobierno, de que hay un caos en el país. Y bueno, ha caído como anillo al dedo las agresiones en contra de los candidatos a puestos de elección popular. Pero a mí lo que también me llama la atención es, dentro de esta misma narrativa del caos, esa tendencia de muchos medios de comunicación tradicionales de responsabilizar al gobierno federal y concretamente al presidente López Obrador de esta violencia. Yo lo veo, por ejemplo, ayer el dirigente de Movimiento Ciudadano, tras el asesinato de la candidata en Moroleón, pues diciendo una declaración pues, que me parece por lo menos desafortunada al momento de decir que el crimen fue obra del Estado. Dijo, fue el Estado, en un afán de comparar este asesinato que tiene que investigarse y que es muy lamentable, pues con los casos históricos de violencia institucional como fue Ayotzinapa, por ejemplo. Pues en esas andan, en esa idea de tratar de construir escenarios que no existen. Y dentro de todo esto me parece también importante hacer un apunte. La mayor parte de las agresiones a candidatos han sido a los que aspiran a puestos de elección popular en procesos locales. Legalmente, según entiendo, la responsabilidad de su seguridad corresponde primero a la policía local, a la policía municipal, y luego la del Estado. Y ya después, si existe alguna otra determinación, se podría recurrir a la estrategia que diseñó la Secretaría de Seguridad Ciudadana para proteger a candidatos con apoyo de la Guardia Nacional, que así lo pidan. Pero en primera instancia le corresponde a la autoridad local. Entonces, si vamos en ese tenor de lo que es un hecho muy concreto, la responsabilidad de no haber cuidado efectivamente o haber descuidado un proceso electoral a sabiendas de que hay problemas de delincuencia organizada en las regiones es de la autoridad local. Entonces ahí ya no corresponde la narrativa, insisto, de querer echar la culpa al gobierno federal, pues el que no cumplió en sentido estricto es la autoridad primera que constitucionalmente así lo establece, que es la policía municipal, es el primer contacto. Entonces, es muy lamentable que esto ocurra. Es una herencia de muchos años de la guerra que desató este sujeto Felipe Calderón para tratar de legitimar su elección fraudulenta en 2006, y que bueno, que si hubiera alguna responsabilidad, ahora sí, de la autoridad federal, es el no haber podido aplicar la estrategia de seguridad que ofreció desde el primer día de su gobierno. Allí sí pudiera haber alguna posibilidad de responsabilidad, claro. Pero lo demás, pues hay que revisar la letra chiquita. A quienes toca cuidar a los candidatos son las autoridades locales, Julio. Gracias, Alberto. Arturo Cano, yo que soy usuario frecuente de las redes sociales, pues la verdad es que he detectado de semanas acá la agudización del proceso de señalar en tuiteos masivos la condición que dicen que priva en México de la catástrofe, del caos, del abismo. Es decir, de diferentes maneras, con diferentes fraseos, pero gente que dice no podemos permitir que el país se hunda, lo están llevando al abismo, están destruyendo las instituciones, no permitas bla, bla, bla. La jornada ha publicado información acerca de cómo Antonio Sola, yo mucho tiempo dije Solá, pero ya he investigado y parece que la acentuación correcta es Sola. Antonio Sola está ahora trabajando contratado por el presidente del Comité Nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito. Y la verdad es que se ha reinstalado esa idea que se englobó en 2006 por el propio Antonio Sola, en el sentido de tratar de etiquetar a López Obrador como un peligro para México, con otro fraseo, pero me parece que la intención es la misma y está tratando de excitar a los votantes a sentir que deben de votar por una alternativa que no sea la del dictador, como
motéjano, como mencionan a López Obrador. ¿Qué opinas de este tema, Arturo Cano, en cuanto a guerra propagandística sucia, la aparición de asesores extranjeros? Pues esos asesores extranjeros nunca han dejado de estar presentes en las campañas y les encantan a muchos políticos. Sobre el caso de Sola, se cuenta por ahí en los corrillos también que anda incluso asesorando al Partido del Trabajo, ¿verdad? Porque ellos trabajan, estos consultores trabajan sin importar marcas, ideologías, ni partidos, ni colores, ni nada por el estilo. Lo que yo he visto es una fuerte, digo, aparte de que tienes toda la razón respecto de estas campañas sembradas, de estas pautas pagadas en las redes sociales para fijar posiciones, fijar candidatos o fijar ideas. Creo que en el caso de los opositores se ha centrado en tratar de hacer exitosa la narrativa de la desesperación, de que el gobierno está desesperado y que por eso tal o cual decisión del presidente López Obrador se toma para cubrir escándalos, para tapar lo de la línea 12 o para supuestamente encubrir lo que ellos consideran una serie de sonados fracasos de esta administración. Yo no sé hasta qué punto vaya a tener éxito en más, en otros sectores de la población que no sean los ya convencidos de que López Obrador nos lleva a ser Venezuela o nos lleva a un gobierno autoritario, etcétera, etcétera. No sé si puedan llegar a otros sectores, pero lo están intentando con todo, tratando de utilizar o utilizando los mismos argumentos que utilizaron en el 18, ¿no? Los que usaron en otra época. Esa narrativa del desastre, o sea, a cómo iba a estar el dólar, a cómo iba a estar la gasolina en cuanto entrara López Obrador al gobierno. O sea, toda esa narrativa de la apocalíptica de la oposición en 2018 la están tratando de reciclar, pero ya muchos de esos argumentos ya dieron de sí. La gente, pues yo no creo que la convenzan, y quizá por eso vemos esta encuesta de encuestas que, pese a los esfuerzos de la oposición, le sigue dando la mayoría a Morena, a pesar de que van el resto de los partidos unidos, ¿no? Ahí habrá que ver otros factores que puedan afectar la elección de los diputados, que parece ser en lo que se está centrando el bloque opositor. Factores como qué tanto pueden empezar las elecciones locales, donde sí hay más jalón, más actividad, más participación en aquellos estados donde se define gobernador. Bien, Arturo, gracias. Sobre este tema, Jorge Meléndez, ¿qué opinas? ¿Cómo ves todo este tema de la guerra propagandística sucia y la reaparición, aunque bien dice Arturo Cano que en realidad este tipo de asesores siempre han estado presentes en diferentes campañas y con diferentes partidos? Pero ¿qué opinas de ese envenenamiento de la opinión pública que se ha agudizado en últimas semanas, Jorge Meléndez? Pues me parece que coincido con mis colegas, pero a mí me causa extrañeza que Morena, no el presidente López Obrador, como en otros casos, no haya puesto atención a eso. Era lógico que llegara esta guerra. ¿Por qué? Aparte de, yo también había leído que era Solá y ahora dice que es Sola, pero bueno, pues sí, Solá o lo que sea. Me parece que este señor, como otros, tenía que venir a reforzar esto, porque desde siempre, aunque al principio se pensaba que era casi una jornada placentera para Morena, pues hay que prever que surjan estos imprevistos.
Y me parece que Morena no ha podido un poco detener este tipo de guerra, no porque la pueda hacer totalmente. Desde luego que hay una serie de medios informativos, como ya hablaba de uno de ellos de Reforma, puestísimos para decir cualquier cosa al respecto. Lo que no dicen, por ejemplo, ellos es que en Guanajuato tenemos un procurador que ya tiene como 7 años ahí. Sí. Y todavía va a continuar como 6 más. Y en Guanajuato había una situación en donde hasta la refinería de Salamanca estaba en riesgo por este señor El Marro, al cual parece que ya lo van a dejar libre. Y entonces uno dice, Dios mío, pues ¿qué es esto? Este cuate que hacía de las suyas en Guanajuato y que sigue haciéndolas. Yo tengo incluso amigos clasemedieros en Guanajuato que los vi hace como 6 años, me decían que todo estaba todo mal, y después me dicen, no, es un infierno esto, ya no se puede salir. Y luego vemos Jalisco. Si bien ya reapareció Cabeza de Vaca en una reunión muy cerrada con sus cuates, el señor Enrique Alfaro, pues está desaparecido porque el secuestro y la violencia en Jalisco es tan grave. El señor Padilla, que dirige la Universidad de Guadalajara, le hace una manifestación de 10,000 personas, no porque esté en contra de Alfaro, sino para sacarle más tajada a esto. Y así podemos ir viendo estado por estado, en donde la situación de la violencia es tremenda. Que van a utilizar esto como armas en contra de Morena y de sus candidatos, pues era lógico. Ya lo había dicho un señor en los Estados Unidos, del 30 al 35%, dijo él, lo está controlado por el narco. Entonces, a mí me parece que si vamos ligando cosas, pues cuando hay necesidad de presentar a este individuo español que hace del desquiciamiento su arma motriz, habría que tenerlo en cuenta desde antes. Y yo creo que, en efecto, no estamos en un país que se esté cayendo a pedazos. Estamos en un país con muchos problemas, agudizados por la pandemia, pero que no estamos como en otras circunstancias. Ya vemos el caso de Colombia, que decían que ya estaba pacificado, que ya habían llegado a acuerdo con los guerrilleros, y ahora hay una explosión mayúscula. Pero lo que sí creo es que el partido que está en el poder debería de tomar desde mucho antes cartas en el asunto y hacer las cosas. Y me parece que este partido, bueno, tiene por medio del Partido Verde, que dicen que va a quintuplicar el país, dijo que iba a quintuplicar su votación, y yo dije, caray, pues ese sí va a ser un milagro, no de Dios, sino de alguien que está moviendo ahí los hilos, pero no creo que vaya a llegar a suceder eso. El partido tiene como candidato en San Martín, Texmelucan, lugar que ni siquiera conoce a Mauricio Toledo. Y ahí sigue, lo iban a enjuiciar, lo iban a desaforar, y no lo hicieron. Claro. Entonces son jugadas que a mí me parecen muy extrañas de un partido que debería estar tomando cartas en el asunto en y otros problemas. Gracias, Jorge. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de la guerra sucia, los asesores extranjeros y ese
esa ponzoña circulante en las redes sociales en las que pues hay mensajes muy claros de búsqueda de diseñar o de hablar de un México en catástrofe, en el abismo, en el abandono, frente a un gobierno dictatorial. ¿Qué opinas de todo ello, Alberto Nájar? Mira, pues Pedro Sola va a encontrar, o ya encuentra de hecho, mucha competencia, porque todos los días... Ya lo estás mandando aventaneando, Alberto. Sí. Pues, sí. Es Antonio, ¿no? Sí. Perdón, es Antonio Sola. El otro es Pedrito, el de... Más respeto por Pedrito. Por Pedrito. Ese sí es respetable. Se equivoca nomás en la mayonesa y ya. Ajá. Bueno, ciertamente también Pedrito tiene mucha competencia, digo. Pues, sí. Eso sí, ahí sí para que vean. Es verdad, es cierto. Antonio Sola va a tener, insisto, pues que va a enfrentarse a un escenario distinto a cuando su campaña de una u otra forma tuvo algún efecto en la intención de voto, que fue en 2006, que fue cuando contó con todo el apoyo y el respaldo de las televisoras. Por supuesto, no existía de forma tan masiva las redes sociales, y también contó con el respaldo decisivo de autoridades, desde el presidente Vicente Fox entonces hasta otros políticos y gobernadores. Ahora encuentra un escenario no solamente donde existe ya una especie de vacuna, que es como yo le llamaría al efecto boomerang que han tenido en algunos momentos, esta sarta de insultos, agresiones, de adjetivos que todos los días y especialmente en los fines de semana se vierten en contra del presidente López Obrador, y en fin de semana en contra de su familia. Y en 2006 el escenario pues era muy distinto, porque pues sí, como que de una u otra forma sorprendió la cantidad bárbara que hubo de spots y de mensajes de miedo en contra del que era candidato López Obrador. Pero en aquel entonces hubo un elemento que me parece importantísimo, con el que no cuenta ahora Antonio Sola, ni tampoco otros propagandistas que han estado muy activos recientemente en México. Y es el simple hecho de que el gobierno de la República no está en manos de un aliado de ellos, sino justamente de quien fue su opositor en aquel momento, y que es el presidente López Obrador, y que de una u otra forma cuenta con todo el mecanismo que implica el ser el jefe del Estado mexicano. Entonces, a partir de ahí hay una diferencia importante. Hay también en este mismo escenario un trabajo de 2 años que ha hecho, más de 2 años, el presidente López Obrador, en la construcción de un electorado propio, por supuesto, pero cada vez más convencido de que es importante mantener el proyecto político que gobierna actualmente, básicamente porque la narrativa que ha construido el presidente López Obrador es que los apoyos y becas, apoyos, subsidios que han recibido son necesarios y son importantes gracias al trabajo que ha hecho en contra de la corrupción. Y ha encontrado el presidente López Obrador, y lo aplica cada mañana, una estrategia muy efectiva de comunicación, en la cual también tiene desventaja este personaje Sola, para no confundirme de nuevo de nombre, porque ya hay personajes muy señalados de ser los responsables de la desigualdad, de la violencia y de la pobreza en México. Y esos responsables, que todos los días de una u otra forma son señalados desde Palacio Nacional, pues son los que contrataron a este publicista Sola. Entonces, sí, el escenario es distinto. No sé hasta qué punto, como bien dice Arturo, va a tener un efecto masivo al momento de votar, porque yo coincido con el análisis que hace Arturo, en el sentido de que lo más que puede llegarse es a convencer todavía con más elementos a quienes ya de por sí están convencidos de que en este país hay un gobierno que está haciendo mal las cosas. Y por lo demás, pues a mí me parece que también estamos como muy concentrados todos en la república tuitera. Hay que salirnos de Twitter, o sea, porque México es mucho más grande que el Círculo Rojo, es mucho más grande que
que lo que se puede llegar a discutir en foros académicos o con ensayos y con artículos como el de este que comentábamos de Cachia, por ejemplo, y ese otro México que es enorme, pues yo no estoy muy seguro que tengamos muy claro hasta dónde está realmente convencido de que es necesario seguir apoyando al presidente López Obrador. Y en esto las encuestas tampoco han ayudado mucho, a pesar de que la mayoría de los sondeos siguen dando un respaldo enorme al presidente y a su proyecto político. Entonces yo creo que, yo insisto en estos dos elementos. Pues sí, la opinión pública, si la podemos entender de esta manera, los que pudieran ser influenciables por esta publicidad de sola, pues ya está medio vacunada por completo por todo lo que ve todos los días. Y además, pues existe también una base electoral que está muy firme, muy firme, y que es la que de una u otra forma sustenta el respaldo presidencial. Bien, Alberto Nájar, muchas gracias. Pues estamos ya en el tramo final del programa, y siempre tenemos esta gustada sección, Arturo Cano, de pedirle a cada cual que, ya que estamos a 10 días ya de las elecciones, pues que nos digas cualquier comentario, tema, exhorto, llamado al voto o no al voto, lo que tú quieras decir que te haya llamado la atención en estos días, y con la vista puesta a que dentro de 10 días estarán las urnas abiertas a lo largo y ancho de todo nuestro país. ¿Qué tema quieres tocar o qué comentario quieres hacer, Arturo Cano? Pues, rápidamente, Julio, quisiera decir que pues veremos en estos días cómo se agudiza la guerra de las encuestas. Habrá estudios de opinión para aventar para arriba, unos de Facebook, otros telefónicos, otros de vivienda. Cada uno escogerá los que acomoden a su interés político. Pues ya sabemos cómo están de vapuleadas las encuestas en nuestra sociedad electoral. Lo que se nos viene, pues, es una nueva configuración del mapa político mexicano. Yo no sé qué va a quedar del PRD de esta elección, cuáles de los partidos minoritarios van a lograr el registro, si esta anomalía de nuestra democracia incipiente llamada Partido Verde no solo va a sobrevivir, sino que va a ver crecer su número de representantes legislativos, y también probablemente veremos algunos otros episodios chuscos o curiosos, por lo menos, como los que nos han ofrecido estos días los candidatos, como en el caso de Chihuahua, Graciela Ortiz, ex senadora, ex secretaria de gobierno del prófugo Duarte, declinando a favor de la candidata del PAN, que está señalada por haber recibido moches, sobornos o cuotas, no sé, del propio Duarte, como también lo está un candidato a diputado de Morena, el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada. Y vemos curiosidades como a la hija del senador Ricardo Monreal, Katy Monreal, como candidata a diputada, pero no por Morena, sino por Fuerza por México, este partido que usa el color rosa para identificarse. Y la candidata Katy Monreal, en un spot reciente de apoyo a unos candidatos locales allá de Zacatecas, vestía una camiseta que a mí me pareció, caray, ya estoy yo en el 2024 y no me había enterado, porque era una camiseta con la imagen, con el rostro de su papá, de Ricardo Monreal. Yo dije, bueno, pues ya empezó la siguiente campaña y no nos habíamos dado cuenta. Pero bueno, nuestro sistema electoral y la amplia base que tiene Morena da lugar para estas expresiones. El obradorismo repartido en varios partidos y haciendo su batalla contra el partido del Pacto por México, que al fin se decidió a dejar atrás esas mascaritas y a presentarse juntos en una campaña contra López Obrador. Arturo, que a menos que me equivoque, pero esta candidata de apellido Monreal, Catalina Monreal,
Sí. Ella quiso ser dirigente de Morena en esta reciente contienda interna que hubo hace meses atrás en Zacatecas. Y bueno, no deja de ser muy significativo esto de Fuerza por México, porque Fuerza por México fue impulsada por el gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, y por Ricardo Monreal. Estuvieron ambos en el presidium del acto aquel en el que el presidente de la República asistió al Congreso de Trabajadores de Pedro Aces, de su Confederación de Trabajadores. La CATEM. Sí, Pedro Aces, que es el verdadero controlador, el que está manejando las cosas en este partido Fuerza por México. Así es que, pues ya lo hemos dicho, yo creo que no queda de más reiterarlo, que hay que tener el ojo puesto de que Fuerza por México puede ser la vía alternativa de postulación de Ricardo Monreal a la presidencia de la República en 2024, si es que en Morena, como todo hace suponer, no entre él en esa lógica de la búsqueda de la candidatura presidencial. Él puede tener ahí. Sí, perdón. A lo mejor da el paso al que no se atrevió hace unos años, cuando no fue favorecido con la candidatura a la Ciudad de México, y se habló mucho de que iba a lanzarse por otro partido. Así es. Pero bueno, pues ahí ya tiene la marca, ya tiene el color y ya tiene hasta las playeras para la campaña del 28. Gracias, Arturo. Jorge Meléndez, por favor, el comentario que quieras hacer sobre el aspecto que te haya llamado la atención en estos días, por favor. Pues yo creo que, como en todas las campañas, son parte de la picaresca mexicana, en gran medida. Yo quisiera mejor referirme a dos o tres cosas que sí me han llamado la atención. Por ejemplo, las integrantes del movimiento lésbico, gay, bisexual, trisexual, etcétera, transexual, intersexual, tienen una buena cantidad de candidatos. Entre ellos me resultó muy curioso que dos candidatos en Atlisco, Puebla, frente a un lugar que se llama Baño y Placeres. Ándale. Uno de ellos, que es transexual, que se firma Fer, y se llama Fernanda, va por el Partido Encuentro Social. Dije, caray, ándale, hasta el Partido Encuentro Social tuvo que aceptar esta cuestión. Y la mayoría dicen, según algunos especialistas, van por el PRD. Pero en todos los partidos hay candidatos de esta denominación. Segundo lugar, me llama mucho la atención que por primera vez hay más candidatas mujeres, 53%, que hombres, lo cual es bueno, aunque algunas amigas mías de Alianza Cívica y de otras organizaciones me dicen, pues sí, pero en muchos casos son como los de las Juanitas, que uno pensaba ya estaba superado aquello. Pues no, siguen siendo algunas candidatas en puestos de elección importantes y después, por alguna u otra razón, las bajan. O sea que la lucha de los de diferentes géneros avanza, la lucha de las mujeres avanza, pero hay todavía muchas barreras que cruzar. Y tercer lugar, me parece que nuevamente tiene razón Alberto Nájar, yo no soy tan adicto como mi hijo Alejandro o tú a las redes sociales y a Twitter y demás, y hay que ver otros escenarios, otros libros, entre ellos el que tú, en donde, por cierto, Carolina Rocha Menocal hace un análisis muy puntual de los programas sociales de López Obrador, y no solamente dice queda de ver, sino dice no van a servir de mucho por una infinidad de razones que no digo ahora,
lean el texto de ella, y Claudia Villegas hace otro artículo acerca del empresariado y termina el artículo, y leo porque es una cosa corta, de Claudia Villegas. Claudia Villegas en su artículo sobre economía, empresarios y crisis. Dice, es cierto, 2 puntos. Quizá disminuirán sus ganancias porque cumplirán con el pago de impuestos, porque pagarán salarios justos y cuidarán el medio ambiente. Si los empresarios renuncian a la corrupción y los negocios con el poder político, cosa que no han renunciado, se sigue haciendo, entonces México y su economía tendrá una esperanza de recuperar el estancamiento que hemos padecido durante muchas décadas. Y este es otro de los asuntos que a mí me llaman mucho la atención, que cada vez hay más libros, no después de que termine la campaña, lo cual hay que hacerlos, desde luego, sino antes de que termine la campaña, en el intermedio de la campaña, antes de las elecciones del 6 de junio, ya tenemos análisis puntuales de cómo se está desarrollando el país, con sus luces y sus sombras. No todo está bien, hay que corregir muchas cosas, y hay algunas cosas que obviamente se han modificado de tajo, y por eso la molestia de muchos empresarios, entre ellos dueños de medios. Y por cierto, yo sí de repente veo redes sociales y un muchacho, Abraham, junto con otro Mundo, le dan una felpa a López Dóriga, que a lo mejor se regresa a España consola, a que lo consuela, ¿no? Eso es lo que pasa a veces en redes, que sí son muy puntuales en lo que hacen, y entonces hay que ver ese tipo de cosas, aunque hay que también meterle el diente a los libros y a otras cifras. Gracias. Al contrario, Jorge Meléndez, muchas gracias. Alberto Nájar, te toca cerrar esta mesa de periodistas del miércoles 26 de mayo. ¿Qué tema, aspecto quieres destacar o comentar en esta parte final? Por favor, adelante, Alberto. Pues a mí me llama la atención de nuevo el papel que tienen algunos de los medios tradicionales para salirnos un poco de la república de Twitter en esta contienda electoral, que pues ciertamente empiezan a cumplirse algunos de los pronósticos, no todos por supuesto, pero pues se mantienen, en el sentido de que bueno, pues todos los sondeos y encuestas coinciden, o la mayoría coincide, en que el partido en el gobierno, Morena, va a tener una votación muy importante, no como 2018, pero sí suficiente para ganar algunas gubernaturas y prácticamente arañar, obtener casi segura la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. Habrá que ver de última hora lo que sucede. Y yo me refiero a los medios de comunicación tradicionales, porque en estos últimos días, no sé si lo han notado, ha habido como una tendencia todavía más profunda a exagerar algunas noticias, a llenarlas de temas que no necesariamente corresponden con la realidad. Un ejemplo clarísimo ha ocurrido con el asunto de la calificación que se le dio a la seguridad aeroportuaria en México, donde ya desde hace algún tiempo existía el amago de que habría una revisión muy puntual sobre este asunto, y que bueno, pues que las autoridades estadounidenses determinaron bajar de grado al espacio aéreo pues mexicano. Esto de una u otra forma habría que analizar qué es a qué corresponde. Yo no estoy muy seguro que esto sea, como dijo el presidente López Obrador, un afán de beneficiar a las aerolíneas estadounidenses, sino que más bien podría corresponder a alguna cierta reticencia o a un eventual prejuicio de parte de las calificadoras estadounidenses, que han tenido una actitud bastante crítica hacia el gobierno mexicano en esta materia específicamente, después de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
esto no le quita de ninguna otra forma que ya está esta degradación de la calificación de la seguridad aérea, aeroportuaria en México, pero esto no es definitivo. Esto tendrá que corregirse de una u otra forma. Es necesario que el gobierno mexicano se ponga las pilas y pues atienda las recomendaciones y listo, se corrige el tema. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque desde ayer algunos medios, Reforma, por ejemplo, ya prácticamente dan por muerto al aeropuerto de Santa Lucía. Uh-huh. Dicen que está en jaque, que ya fracasó el proyecto, y se les olvida un pequeño detallito, que es un aeropuerto que está en construcción, del que no ha despegado el aeropuerto comercial al que se refiere, no ha despegado un solo vuelo que sea, digamos, destinado a cubrir una ruta aérea específica. O sea, no puede haber una afectación a un aeropuerto que no existe. Uh-huh. Pero sin embargo, la narrativa es a decir, miren, tenían razón, ¿por qué cancelaron Texcoco? Y ya ven ahora lo que sucede, ya no vamos a quedarnos sin ningún aeropuerto. Bueno, pues esta narrativa va a seguir alimentándose, y ahora mismo, hace unos minutos, veo que publica en primera y destacadísima plana el Universal un comentario que hace la misión de la OEA, esta misión de observadores de la que hablamos en alguna mesa anterior, donde claramente pues empiezan a delinear de lado de cuál va a ser la tónica de estos visitantes extranjeros que vienen a atestiguar la elección del 6 de junio. Básicamente lo que destaca este diario es el llamado, que habrá que verificar si fue así como lo plantean, del jefe de la misión, donde pide que se erradique el discurso de la violencia en México. Y esto claramente tiene una dedicatoria, y no podemos obviar, no podemos ser ingenuos, puesto que este medio y otros también han insistido en que el discurso de violencia proviene del presidente de la República. Entonces no podemos decir que el destacar esta noticia, como han destacado otras y seguramente las que vienen adelante, pues son ajenos a la contienda electoral, un intento de crear de nuevo esa narrativa de un desgobierno, de tratar de influir en algunos votantes. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes de cómo va a ser el comportamiento de los medios de comunicación, porque de una u otra forma esto también va a determinar que en algunos lugares donde la votación sea muy cerrada, esto pueda convertirse o no en un elemento que pueda pasar de las primeras planas o del Twitter a algo más aterrizado, una acción violenta todavía más contundente, que es lo que no queremos, Julio. Bueno, Alberto Nájar, pues muchas gracias. Son las 3 de la tarde en punto. Llegamos puntualísimos al término de estas. Perdón, ¿alguien quiere hacer un comentario? Perdón, me pareció que había escuchado alguna. Pues muchas gracias por esta participación. Por favor, estemos atentos pues a los muchos hechos y circunstancias que están rumbo a la elección ya dentro de 10 días, ni más ni menos. Así es que, Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes. Yo me despido con el pronóstico de Jorge Castañeda, que dice que Morena va a perder 10 gubernaturas y probablemente otras 2. A ver si en unos días podemos hacer ese análisis del artículo de Castañeda en Nexos, donde hace su pronóstico electoral, además con la advertencia de que durante 40 años lo he hecho y lo seguiré haciendo. Me he equivocado como analista durante 40 años y así seguiré. Está bien. Eso es persistencia. Congruencia. Eso es persistencia. Pues sí, que ni qué. Muy bien, gracias, Arturo Cano. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Yo simplemente diría que el año que vivimos llegó la mayor inversión extranjera directa desde 1999. Caray, pues entonces no, que López Obrador está yendo a venezolanizar México y a hacerlo comunista, como algunos dijeron. Digo, entonces, ¿para qué vienen los inversionistas extranjeros? Bien, gracias, Jorge Meléndez. Gracias, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y bueno, ya que estamos en esta tónica y a propósito de esta ausencia de candidatos que realmente jalen y tengan un gran arrastre en los dos lados, porque ni siquiera en Morena hay, pues yo me quedo con la reflexión que leí en el chat de la audiencia, que siempre hace favor de comentarlo y criticarnos, que dice alguien, no recuerdo quién, que decía: en mis tiempos votábamos por Cantinflas,
Ahora ni eso nos queda. Y pues sí. Pues sí, qué trágico, pero así es. Así es. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias y seguiremos en contacto la semana Gracias, hasta próxima. luego. Gracias. Hasta Muy luego. amables.